Hola, bienvenidos al canal de Ven, sígueme con Salomón Aicho. Hoy tendremos Apocalipsis. Vamos a estudiar el capítulo 11 de Apocalipsis, el séptimo sello. ¿Sí? 2 profetas serán muertos en Jerusalén. Vamos a hablar acerca de los 2 testigos que fueron muertos en Jerusalén según la profecía en Apocalipsis. Muy bien, entonces empecemos. Antes vamos a ver, y hemos hablado acerca del la quinta trompeta, ¿sí? La sexta trompeta, estamos en la séptima trompeta, posa la venida de nuestro Salvador Jesucristo, ¿sí? Entonces proseguimos. En los últimos días 2 profetas serán muertos en Jerusalén. Apocalipsis 11, los versículos del 1 al 10, vamos a ver. Apocalipsis 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, y deja aparte el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán durante 1260 días, vestido de cilicio. ¿Qué significa vestido de cilicio? Una ropa sencilla hecha de pelo negro de cabra, y que solían usar las personas cuando vivían una experiencia que las abatía. Dos testigos. Cuando habla de 2 testigos, como santo de los últimos días, vemos que pueden ser escogidos esos 2 testigos por el Señor, bien de la primera presidencia o bien del quórum de los 12, a 2 testigos que irán a Jerusalén. «42 meses y 1260 días». En Apocalipsis 11:2 dice que los gentiles hollarán, pisotearán Jerusalén durante 42 meses, lo cual es 3 años y medio. Eso hace alusión a una época de apostasía en la que la obra del Señor es simbólicamente hollada o pisoteada. En el versículo 3 se indica que 2 testigos llevarán a cabo una misión especial para la ciudad santa durante 1260 días, lo cual también equivale a 3 años y medio. Simbólicamente, Juan vio que el tiempo del ministerio de los siervos del Señor equivale al tiempo de la apostasía, con lo cual se da a las personas una oportunidad idéntica para escoger entre el Señor y los que se oponen a Él. Por desgracia, como se indica en este capítulo, muchas personas no escucharán a esos profetas. Muy bien. Versículo 4. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Esos 2 testigos, esos 2 profetas, son los 2 olivos y los 2 candeleros. Al respecto, dice el elder Bruce McConkie, indicó que estos son símbolos de la misión de ellos de suministrar aceite para las lámparas de los que salgan a recibir al esposo, y que de la misma forma que una lámpara reflejarán a los hombres la luz que proviene del que es la luz del mundo. Muy bien. Versículo 5. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Versículo 7.
Y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan acabado su ministerio, después de que hayan dicho todo lo que debían decir y testificado de todo lo que debían testificar, la bestia, el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará a esos dos testigos, pero cuando hayan terminado su ministerio. Antes querrán matarlo, harán 1000 formas de matarlos, no podrán hacerlo. ¿Sí? Pero cuando haya terminado su ministerio, al cabo de los 3 años y medio, lo vencerán y lo matarán. Veamos lo que dice en el versículo 8. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, que está registrado aquí en capítulo 11, versículo 8. Juan llama a Sodoma a Jerusalén para representar simbólicamente la iniquidad que había en la ciudad cuando Jesús fue crucificado, así como en cualquier otra época en que los habitantes rechacen a Jesús y a sus siervos autorizados. Juan llama a Egipto a Jerusalén para representar simbólicamente la esclavitud espiritual que proviene de tal iniquidad, como la servidumbre a que estuvieron sometidos los hijos de Israel en los tiempos de Moisés, y que solo el 30% salió de Egipto. Prefirieron la esclavitud, adorar a los dioses paganos, a los dioses de Egipto. No todos salieron. A veces pensamos que el 100% de los israelitas salieron. No, solamente el 30%. ¿Sí? Versículo 9. Y gente de todo pueblo y tribu y lengua y nación verá los cadáveres de ellos durante 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán acerca de ellos y se alegrarán, es decir, estarán felices, se celebrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moraban sobre la tierra. Es decir, habían atormentado, les habían recordado que eran culpables de sus pecados y les llamaban al arrepentimiento. Dos profetas. ¿Quiénes son estos dos profetas? Vayamos al manual. En el manual, los dos testigos que profetizan en Jerusalén nos recomienda que vayamos a Doctrina y Convenio 77.15. Veamos lo que dice en Doctrina y Convenio 77.15. Pregunta: ¿qué se da a entender por los dos testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis? Respuesta: son dos profetas que le serán levantados a la nación judía en los postreros días, en la época de la restauración, nuestra época, para profetizar a los judíos, después que estos se hayan congregado y hayan edificado la ciudad de Jerusalén en la tierra de sus padres. Entonces, este acontecimiento está pronto a suceder. Muy bien. Y en el manual nos dice lo siguiente. Voy a leerles. ¿Sí? Vamos a ver. Baste decir que los judíos vuelven a su tierra y reconstruyen Jerusalén. Las naciones se reúnen contra ellos en batalla. Sus ejércitos rodean la ciudad y tienen más o menos poder sobre ella durante 3 años y medio. Una pareja de profetas judíos, mediante sus poderosos milagros,
impiden vencer completamente a los judíos. Al fin esos profetas son muertos y la ciudad queda en gran medida a merced de sus enemigos durante 3 días y medio. Los dos profetas entonces se levantan de entre los muertos y ascienden al cielo. El Mesías viene, convulsiona la tierra, rechaza al ejército de los gentiles, libera a los judíos, limpia Jerusalén, destruye de la tierra toda maldad, levanta a los santos de entre los muertos, los trae consigo y comienza su reinado de 1000 años. Durante ese tiempo su espíritu se derramará sobre toda carne. Los hombres y las bestias, las aves y las serpientes serán completamente inofensivos. Y la paz, el conocimiento y la gloria de Dios cubrirán la tierra como las aguas cubren el mar. Y el reino y la grandeza del reino bajo el cielo serán dados a los santos del Altísimo. Bien. En el manual de Doctrina y Convenios, ya que hemos leído Doctrina y Convenios 7715, dice lo siguiente. Este es el manual que les he leído, ¿sí? El manual de Nuevo Testamento. Ahora les voy a leer este manual que dice con referencia a los dos testigos también, de Doctrina y Convenios. Dice así. Muy bien. ¿Quiénes son los dos testigos que menciona Juan? Mientras el profeta José Smith vivía aún, Parley Pratt escribió un folleto para utilizar en la obra misional. El profeta mismo aprobó su publicación. En ese folleto el elder Pratt explicaba el significado de los dos testigos. En el 11º capítulo de Apocalipsis, Juan nos da muchos otros detalles concernientes a este mismo hecho. Se refiere a la gran guerra en Israel después que allí se congregaran los judíos. Nos informa que después que los judíos reconstruyan la ciudad y el templo, los gentiles los hollarán durante 42 meses. Y al mismo tiempo habrá dos profetas que profetizarán y obrarán grandes milagros continuamente. Y parece que en tanto que esos dos profetas continúen su obra, se le impedirá al ejército gentil que destruya totalmente la ciudad. Pero después de una lucha de 3 años y medio, finalmente lograrán destruir a los dos profetas y dominarán la mayor parte de la ciudad. Se enviarán presentes los unos a los otros para celebrar la muerte de los profetas, y no permitirán que se les dé sepultura, sino que dejarán sus cuerpos en las calles de Jerusalén por 3 días y medio, tiempo durante el cual los ejércitos de los gentiles, compuestos de muchos reinos, lenguas y naciones, pasarán por la ciudad, despojando a los judíos y contemplando los cadáveres tirados en la calle. Pero después de 3 días y medio, repentinamente, el espíritu de vida que procede de Dios entrará en ellos, se levantarán y se pondrán de pie. Y todos los que lo vean se verán sobrecogidos por un gran temor, y oirán una voz que desde el cielo dirá, subid, y ellos ascenderán hasta el cielo, en una nube, mientras sus enemigos los contemplan. El elder Bruce R. McConkie describió a los dos profetas como seguidores de aquel hombre humilde llamado José Smith, mediante el cual el Señor del cielo restauró la plenitud de su evangelio sempiterno en esta última dispensación de gracia. Sin duda, serán miembros del Consejo de los 12 o de la primera presidencia de la Iglesia. Los dos testigos serán levantados a la nación judía en los postreros días, y no precisamente de entre dicha nación. No precisamente sean judíos de dicha nación, pero llevarán la sangre judía. Muy bien, proseguimos entonces con el estudio y nos vamos al versículo 11, ¿sí? Veamos entonces el versículo 11 al 14. Estos resucitarán al cabo de 3 días y medio, ¿sí? Entonces, veamos.
Versículo 11. Pero después de 3 días y medio el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Se espantaron, comenzaron a escapar. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Posiblemente todo el mundo lo vea, ya que los canales de televisión estarán allí. Deben de estar allí, porque con el medio de comunicación que ahora existe, todo el mundo verá sus cadáveres por 3 días y medio que yacieran en la tierra, que nadie lo podrá sepultar. Muchos llorarán, pero la gran mayoría se festejará por esos 2 profetas caídos. Versículo 13. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número como 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Unos se aterrorizaron, otros dieron gloria al Dios del cielo. Otros se alegraron que esos 2 testigos hayan resucitado y se hayan ido al cielo. Se alegrarán al escuchar la voz subir acá, porque pienso que será mundial, porque lo oirán sus enemigos, dice. Versículo 14. El segundo ay ha pasado. Hay interjección con que se expresa aflicción o dolor. He aquí el tercer ay viene pronto. El ay que viene es más fuerte. Muy bien, proseguimos. Apocalipsis 11, versículos 15 al 19. Cristo reinará sobre toda la tierra. Después de estos acontecimientos que acabamos de leer, ¿sí? Cristo vendrá. Versículo 15. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre, jamás. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Versículo 17. Y diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido. Y también el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su convenio fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces, y truenos, y un terremoto, y granizo grande. Aquí terminamos el capítulo 11 de Apocalipsis. Gracias por acompañarme y poder analizar con ustedes capítulo a capítulo de Apocalipsis. Junto con ustedes estoy aprendiendo porque utilizo los manuales de acuerdo a la guía de estudios y los manuales de la iglesia.
Sé que estas cosas sucederán pronto. Debemos estar preparados. Yo sé que los dos testigos son alguien del coro de los 12 o de la primera presidencia que están vivos aún, ahora. El Señor los llamará y le dirán, tú, vayáis a predicar a Jerusalén. Ellos sabrán que morirán, pero también resucitarán al tercer día y medio. 3 días y medio estarán. Y luego se levantarán. Y luego el Señor vendrá con todo su resplandor. Sí, luego de ello. Sé que estas cosas son verdaderas. Sé que las profecías hechas por Juan el Revelador en Apocalipsis se cumplirán todas, y muchas de estas revelaciones ya fueron cumplidas. Sí. Está pronto a tocar el primer ángel, su trompeta. Acá hemos visto la trompeta del séptimo ángel. Pero pronto está a tocar el primer ángel. Cualquier momento se puede dar. Este es el año del arrepentimiento. El próximo año puede ser demasiado tarde. Este año es el tiempo de poner en orden nuestra casa, nuestras almas. El profeta lo ha dicho. Vayan al templo, y si no tienen una recomendación para el templo, vaya donde su obispo. Pongan en orden su vida. Este es un año de arrepentimiento. El próximo puede ser demasiado tarde. El enemigo sabe que está en sus últimos días y va a tratar de destruir espiritualmente, sobre todo a los santos. Aún los escogidos deben estar bien preparados, llenos del aceite, llenos del Espíritu Santo. El profeta lo ha dicho. Si no tenéis el Espíritu, sucumbiréis, moriréis espiritualmente. Parafraseando lo que dijo el profeta. Así es que es un deber como santo de los últimos días, porque la promesa que está en Apocalipsis es verdadero. Debemos esforzarnos por escuchar al Señor Jesucristo. El Padre Celestial quiere hablarnos. Que podamos juntos estudiar las Escrituras. Tomar un tiempo para meditar. Orar con mayor fervor. Clamar al Señor. Poner nuestra casa en orden. Nuestras vidas, nuestras almas en orden. Es tiempo de estar preparados. Porque posiblemente el próximo año, el otro, comiencen a cerrar los templos. Será demasiado tarde para muchos. Ahora es el tiempo. Lo doy como mi opinión. Nadie lo ha dicho, pero ante los acontecimientos se ve esas cosas. Casi 2 años estuvieron cerrados los templos, el año 2020 y 2021. Recién el año 2022, el año pasado, comenzaron a abrir y con restricciones. Dios nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo nos ha dado una oportunidad de 2 años, 2022-2023, para prepararnos y acudir al templo. Pongamos nuestras vidas en orden. Reconciliémonos con el Señor Jesucristo. Guardemos los convenios que hemos hecho al momento de bautizarnos. Si somos miembros
lo haremos así. Y si aún no somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, queridos hermanos y hermanas, les invito a que se arrepientan de sus pecados, se arrodillen y pregunten al Dios eterno Padre en el nombre de Cristo si la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha sido restaurado por el mismo Señor Jesucristo. Pregunten si el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Les prometo que si lo hacen con la debida sinceridad e intención de corazón, Dios el Eterno Padre les dará respuesta a su oración. Y ustedes sabrán que es verdadero. No pierdan tiempo. El tiempo es ahora. El tiempo se acorta. Hoy es el tiempo para arrepentirnos. Mañana puede ser demasiado tarde. Yo sé que mi Padre Celestial vive. Yo sé que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Y Él está a las puertas. Su venida está muy pronto. Lo testifico con todo mi amor y corazón en el nombre santo y sagrado de mi Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por su atención. Que la paz reine en sus hogares. Shalom. Nos vemos.